Me llamo Dominga, tengo 68 años y vivo solo en una casa vieja, de esas que crujen incluso cuando respiramos. Está situada en Coyoacán, Ciudad de México, y en su día estuvo llena de risas, olores de comida y voces. Pero hoy solo oigo el tic-tac del reloj y, a veces, el sonido del viento pasando entre las rendijas de la ventana. ¿Crees que un teléfono puede sonar incluso después de la muerte? Yo tampoco me lo creía. Hasta que el número de mi hijo, que murió hace 15 años, me llamó. A las 3 de la mañana. Sé que suena loco, mucha gente lo dudaría, pero cualquiera que haya perdido a un hijo sabe, tienen un dolor que el tiempo no quita, simplemente se quedan dormidos. Y hay llamadas que no vienen del operador. Vengo de algún lugar intermedio. No soy una mujer que invente historia, pero viví este momento, y hasta hoy me ponen los pelos de punta solo de recordar su voz al otro lado de la línea. En este video, os voy a contar todo, desde el principio hasta el día en que enterré a mi hijo, y luego, hasta altas horas de la madrugada, cuando me devolvió la llamada. Si crees que lo has visto todo, espera a escuchar esto, pero antes de adentrarnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. Esa mañana, cuando el reloj marcó exactamente las 3:03, el número de mi hijo apareció en la pantalla del móvil. El mismo número que estuvo activo todos estos años, solo para poder oír su voz en esos mensajes antiguos, solo que esta vez, no era una grabación. Oí la respiración, y entonces, en voz baja, como si estuviera perdido en algún lugar muy oscuro, dijo: «Mamá, ¿dónde estoy? Aquí está muy oscuro». No fue un sueño, y yo, respondí: «Si has llegado hasta aquí, es porque quizá también has sentido una ausencia que nadie entiende, o porque llevas un anhelo de no haber tenido a dónde ir. Así que, si esta historia te toca el corazón, te pido, con toda delicadeza, quédate conmigo, deja tu me gusta y suscríbete al canal, no por mí, sino por todas las madres que aún oyen voces en silencio. Tu apoyo me da la fuerza para contar lo que viví, porque, después de aquella noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. En aquel entonces, mis días siempre eran los mismos, como un disco rayado que suena la misma canción triste una y otra vez. Me desperté temprano, con el ruido de las palomas en el tejado y el olor a café negro que insistí en pasar a la antigua usanza, en el colador de tela. Me senté en la misma silla de la cocina, miré por la ventana delantera la que da a la calle sin moverme y bebí mi café en silencio. Era el único momento en que sentía algo parecido a la paz. Después, ordené la casa con el cuidado de quienes esperan una visita, aunque sabía que nadie vendría. Limpió el suelo de parquet con un paño húmedo, regó las plantas del balcón y limpió el marco de las fotos. La principal era la de Santiago, en el altar que le hice en la esquina de la sala. Tenía esa sonrisa amplia, vestido con el uniforme escolar. Dios no quiera que olvide esa sonrisa. Era mi oración diaria. Encendía una vela blanca, vertía agua fresca en un pequeño vaso de cristal y decía: «Hijo, si puedes oírme, sabe que tu madre aún respira para ti». A veces iba a la parroquia de Santa María del Carmen para hablar con el padre Julián, un buen hombre, con una palabra dulce, pero que insistía demasiado para que yo dejara atrás el pasado. Siempre decía: «Dominga, Dios quiere que vivas, no solo sobrevivas». Y sonreí, por cortesía, pero por dentro pensé: no le arrancaron un hijo del pecho, no sabe lo que es enterrar la mitad de sí mismo en un ataúd y tener que seguir sonriendo a los demás. La historia de mi hijo. Todavía me tiembla el corazón solo de recordarlo. Santiago tenía solo 17 años cuando se marchó. Regresaba de un viaje escolar a Cuetzalan. Era una gira que quería hacer con tantas ganas. Casi no le dejo, porque estaba lejos. La carretera estaba llena de curvas, pero me convenció con ese pequeño camino suyo, diciendo que iba a hacerme fotos preciosas. «Prometo traer la flor más hermosa de las montañas, mamá», dijo.
Fue lo último que oí de su boca antes de subir a ese autobús. Lo que sí se sabe es que, de vuelta, el conductor perdió el control en la pendiente, el autobús volcó, los periódicos decían que era rápido, que nadie había sufrido, pero una madre siente, hijo mío, siéntelo en tu piel. El cuerpo de Santiago fue uno de los primeros en ser identificados. Su rostro estaba sereno, como si estuviera dormido. Le vistieron con un traje blanco, el mismo que llevaba en la presentación del colegio. En el bolsillo guardé su viejo móvil. Fue una petición que hizo un día, bromeando: mamá, si alguna vez muero, entiérrame con mi móvil, ¿vale? Te enviaré un mensaje desde el cielo. En ese momento, nos reímos. Incluso le pegué suavemente, diciéndole que no dijera tonterías. Pero cuando llegó el momento, recordé, y obedecí. El velorio fue completo, pero silencioso. Todos lloraban como si presenciaran una injusticia, y así era. Lo que más me llamó la atención fue la mirada de su padre. Joaquín estaba de pie en la esquina de la capilla, con los ojos rojos y la boca apretada. No dijo ni una palabra, ni para mí, ni para mi hijo, y después de eso, desapareció como si no pudiera soportar el dolor, o como alguien que nunca quiso ser un padre de verdad. Hasta hoy no sé qué fue más difícil, enterrar a mi hijo o seguir sin él. Desde entonces, mi mundo se ha reducido. Me jubilé del colegio donde enseñaba historia, corté lazos con mucha gente y empecé a vivir dentro de esa casa como si fuera un templo. La habitación de Santiago permaneció intacta, las zapatillas en la esquina, los cuadernos en el escritorio, la lámpara con la bombilla quemada, todo igual, porque para mí, cambiar algo era como matarle una segunda vez. A veces entraba solo para oler la madera mezclada con su perfume. Eso me hizo aguantar un día más. Y cada noche, antes de dormir, le cogía su viejo móvil. Mantuve la línea activa todos estos años. Nunca tuve el valor de cancelar. Era como mantener una puerta entreabierta. Escuchaba el buzón de vez en cuando, solo para oír: hola, soy Santiago. No puedo responder en ese momento. Deja tu mensaje. Esa voz me recordó que existía, que no todo fue una pesadilla, ¿sabes? Hay gente que lo llama una locura, de negación, pero ¿quién ha perdido a alguien a quien amaba así? Entender. El dolor de la ausencia es un animal que domamos cada día, pero que nunca muere. Y aquí es donde necesito hacer una pausa y preguntar: ¿también ocultas algo a quienes han fallecido? ¿Un conjunto? ¿Una carta? ¿Un número de teléfono? Si lo conservas, comenta abajo con un lo creo o lo he vivido, porque a veces, solo saber que alguien se siente como nosotros, el pecho se oprime menos. Esa noche parecía como todos ellos. Preparé mi té de manzanilla, me envolví en la manta y me senté en el sillón junto a la ventana. La calle estaba tranquila. Fuera, el viento movía las ramas del árbol delante, y la luz del poste parpadeaba de vez en cuando, como siempre. Era un silencio familiar, del tipo al que nos acostumbramos. Cogí el móvil de Santiago solo para escuchar el mensaje una vez más. Me lo puse en la oreja, cerré los ojos, pero antes de que pudiera pulsar el botón, sonó el teléfono. Sí, tocado. En la pantalla, su nombre, Santiago. Me quedé paralizado, todo mi cuerpo se quedó paralizado. Pensé que era un error, una broma, una absurda coincidencia, pero no lo era. Era su número, y él llamaba. Respondió. La línea estuvo en silencio unos segundos, pero escuché. Sí. Oí la respiración, lento, casi amortiguado, y entonces, esa voz. Dios mío, esa voz. Mamá, ¿dónde estoy? Aquí está muy oscuro. A día de hoy, sigo preguntándome, ¿cómo sonó un teléfono enterrado bajo tierra esa mañana? Y lo más aterrador, ¿qué más tenía allí en la oscuridad? Recuerdo esa sensación como si fuera ahora. El sonido del teléfono me sacó de un sueño superficial, uno de esos en los que el cuerpo descansa,
pero el alma no. Eran las 3:03 de la madrugada. Miré la pantalla del móvil con los ojos aún borrosos y, por un momento, pensé que estaba soñando, pero no. Allí estaba, muy claro en la pantalla iluminada, Santiago. Mi corazón se aceleró. Tenía el dispositivo temblando en la mano, incapaz de respirar. Eso era imposible. Era absurdo. Y, sin embargo, real, respondió. El silencio al otro lado era denso, casi pesado, y entonces llegó el sonido que me heló los huesos, un suspiro débil y amortiguado, como si su rostro estuviera cubierto o atrapado en algún lugar sin aire, y entonces, la voz. Esa voz pequeña, casi infantil, con la misma entonación que usó cuando cogió la gripe, con fiebre y miedo. Mamá, ¿dónde estoy? Aquí está muy oscuro. Mi mundo se detuvo. El tiempo se ha duplicado en mi contra. Sentí como si me hubieran abierto el pecho con las manos. Esas palabras. Ese era mi hijo. Reconocería esa voz en cualquier parte, incluso después de 15 años. Empecé a llorar ahí mismo, con el móvil pegado a la oreja, esperando escuchar más, pero la llamada se cortó. Intenté llamar de vuelta, con los dedos temblorosos. Nada, el número, desaparecido, ese número que durante años apareció junto a su nombre, ahora decía, inválido, como si nunca hubiera existido. Repetí el proceso varias veces, como loco. Colgué y encendí el móvil. Se reinició, buscaba el buzón y también había desaparecido. El chip parecía mudo, como una puerta cerrada al otro lado. Quería creer que había soñado, que fue el efecto de la edad, la soledad y el anhelo lo que nunca me abandonó, pero no fue un sueño, eso fue real. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo, de rodillas, rezando el rosario con manos temblorosas. Le pedí a Nuestra Señora que me protegiera, le pedí a Dios que me mostrara que no era una locura, que tenía un significado, que no estaba perdiendo la razón, pero en el fondo, sabía que algo había cambiado, que esa llamada abrió una brecha entre los mundos. Por la mañana, intenté comportarme con normalidad, me lavé la cara, bebí café, barrí el balcón, pero mi cuerpo estaba vacío. Los vecinos pasaron por la acera y me saludaron, y yo sonreí con la boca, pero dentro solo había silencio y temor, y más que miedo, era la sensación de culpa, como si le hubiera abandonado otra vez, si estaba atrapado en algún sitio. ¿Por qué me has llamado ahora? ¿Qué quería decirme? ¿Por qué precisamente ese día? La noche volvió, y con ella, el peso de una premonición. Algo en mí me decía que no sería el último contacto, pero tendría el valor de contestar de nuevo si volviera a llamar, y aún más, ¿podría manejar lo que vendría después? A la mañana siguiente, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Salía a comprar pan en el mercado de la esquina, como hacía todos los miércoles. Caminé despacio por las calles del barrio, con mi bolsa de tela en el brazo y el corazón como un tambor en el pecho. Pero parecía que todo había cambiado, el sonido de las trompetas, las voces de la gente, incluso el olor a flores en el puesto del señor Hernán. Todo parecía extraño, distante, como si estuviera entrando en un sueño que no era mío. En la cola del mercado, me di cuenta de que tenía una bolsa vacía. Se me había olvidado recogerlo todo. La lista estaba en mi mano, doblada, pero ni siquiera podía ver bien las letras. La cajera me miró con lástima. Sonreí, le di las gracias y volví a casa con las manos vacías. Dentro del autobús, me senté en la ventana. Las calles pasaban lentamente, como si todo el mundo hubiera entrado en un estado de espera. Solo me di cuenta de que no entendía el punto cuando el conductor me llamó desde delante. Señora, aquí termina la ruta. Me bajé, avergonzado, y volví a pie. Estaba en trance, un trance del que no podía ni quería salir. Esa tarde, fui a la parroquia. El patio estaba vacío. Me senté al fondo, cerca de la imagen de Santa Rita de Casia, mi intercesora desde niña. El padre Julián me vio y vino despacio,
con esa manera suave. Me senté en el banco de madera y les conté todo, la llamada, la voz de mi hijo, la respiración por teléfono. Guardó silencio un rato, luego hizo la señal de la cruz, como si quisiera quitar algo. Intentó explicar, con delicadeza, que podría ser una estafa moderna, algún chip clonado, o quién sabe, un reflejo de mi dolor. A veces, Dominga, cuando el dolor es demasiado grande, nuestros corazones fabrican esperanza. No dije nada, simplemente le miré a los ojos y le dije muy bajo: oh padre, mi hijo pidió ser enterrado con su móvil, y así fue. Eso fue real. Frunció el ceño. Me preguntó si estaba segura. Dije que sí, que recuerdo la broma que hizo poco antes de morir. Mamá, si algún día yo muero, entiérrame con mi teléfono, por si te quiero llamar desde allá. Incluso recuerdo mi respuesta, riéndome y dándole una palmada en el brazo: no me digas tonterías, te llamo. Pero el día del entierro, cuando le puse el traje blanco con mis propias manos, metí el móvil en el bolsillo interior, pegado fuertemente al pecho. Lo hice llorando, recordando la frase. Nunca se lo conté a nadie, ni por su padre, ni por sus hermanos. Solo Dios y yo lo sabíamos. Esa noche, soñé con él. Pero no era como los otros sueños que tuve antes, en los que él aparecía sonriendo, me abrazaba y me llamaba mi viejita. No, en ese sueño, llamó a la puerta, golpeó el interior de una caja. Podía oír sus nudillos tocando madera, y la voz, la misma voz que la llamada. Mamá, está muy oscuro, sácame de aquí. Me desperté jadeando, con el pecho dolorido y las manos sudorosas. Me levanté y fui directamente al altar. Encendí todas las velas, recé hasta que las palabras salieron mezcladas. Y entonces me pregunté, ¿y si realmente no había muerto? ¿Y si enterraron a mi hijo mientras aún estaba vivo? Esa pregunta me quemó por dentro, porque, de repente, todo empezó a tener sentido. El informe médico, que llegó tarde, la prisa del velorio, el ataúd cerrado, el sacerdote que solo dijo misa, pero no vio el cuerpo, y el silencio del padre, que nunca se enfrentó a su propio hijo. Reviví cada detalle con ojos diferentes. Empecé a recordar cosas que había enterrado con él, como el hecho de que, el día del entierro, sonó el móvil una vez, y nadie se dio cuenta. Pensé que fue un error, pero ¿y si no lo fuera? Pasé días así, entre la oración y la locura. Cada timbre de teléfono me hacía quedarme paralizado, cada sueño parecía una advertencia, y la voz de Santiago sonó con más fuerza, como si se estuviera acercando cada vez más a la superficie, como si estuviera cavando al otro lado y esperando a que yo cavara en este. Y fue entonces cuando empecé a pensar lo impensable. ¿Realmente la tumba de mi hijo contiene solo un cuerpo, o guarda un secreto mucho mayor? La noche siguiente, ni siquiera intenté dormir. Me senté en el sillón con el rosario enrollado en los dedos y los ojos pegados a la pantalla del móvil. Cada minuto parecía una eternidad. El reloj de la pared marcaba las 2:59 de la madrugada cuando empecé a sentir una opresión en el pecho, de esas que anuncian que algo se acerca, incluso sin sonido, sin luz, sin aviso. A las 3:03 de la madrugada, volvió a jugar, el mismo número, lo que sea, Santiago. No dudé, respondí con voz ahogada pero firme. Hola, esta vez. La voz al otro lado no era solo un susurro, era él. Lo reconocí enseguida, la voz de mi hijo, más firme, pero aún asustada. Mamá, estoy atrapado, está oscuro. Huele a tierra, madera, mucha madera. Se me heló la sangre. La imagen del ataúd vino completamente a mi cabeza. El traje blanco, el móvil en el bolsillo, su cuerpo tumbado en ese descanso que ahora parecía una prisión. Pregunté sin pensar, como si alguien que ya sabe la respuesta, pero necesita oír: Santiago, ¿estás en la tumba? Silencio, respiración, y entonces, esa pregunta que me destrozó por dentro. ¿Estoy muerto? Me llevé las manos a la cara, intenté no venirme abajo. Él dijo, no,
hijo, no, quédate conmigo. Escúchame. No cuelgues, por favor. Pero la línea se desvaneció, y como la noche anterior, el número desapareció. Llamé de nuevo, número inexistente, lo hice todo, lo apagué, lo encendí y reinicié. Nada, ni siquiera un cartel. En ese momento, la desesperación me invadió. Cogí mi bolsa, me eché un chal al hombro y salí corriendo de la casa. Tomé un taxi directo al cementerio de San Fernando, allí en Xochimilco, donde fue enterrado. El amanecer era frío y el camino parecía más largo que nunca. El conductor me miró por el retrovisor, sospechoso, pero no dijo nada. Cuando llegamos, salté del coche antes de que siquiera se detuviera del todo. La puerta estaba entreabierta. Entro, dentro, solo el sonido de los grillos y el viento entre las tumbas. Caminé deprisa hasta el bloque 12, donde está la lápida de Santiago. Me arrodillé ante ella. Pasé la mano por la fría piedra, miré las flores secas que había dejado una semana antes. Y allí, en ese silencio cortante, lo sentí. Sentí que algo vivo palpitaba bajo la tierra. Era como un calor que subía por las palmas de mis manos. Una vocación, una presencia, no sé cómo explicarlo, pero madre sí. Me quedé allí, inmóvil. Las lágrimas fluyeron sin hacer ruido. Aurora, tras unos minutos, empecé a rascarme la tierra con las uñas, con las manos desnudas, como si pudiera cavar hasta encontrarle. Necesitaba verlo, necesitaba escucharlo de nuevo, necesitaba sacarle de allí. Hasta que una mano fuerte me sujetó el brazo. Era el vigilante del cementerio, don Teobaldo, un caballero moreno, de ojos pequeños y expresión cansada. Me preguntó: «Señora, ¿usted está bien?». No respondí. No paraba de mirar la lápida, como si fuera a respirar en cualquier momento. Insistió, tirando de mi brazo con más fuerza: «No puedo estar aquí a esta hora. Vamos a la casa». Le dejé, me levanté despacio, con las manos sucias de tierra y el corazón aún más sucio con preguntas. No dije nada. Simplemente caminé hasta la puerta y me fui en silencio. Cuando llegué a casa, me recosté en el sillón. El teléfono estaba ahí, mudo, como si no hubiera pasado nada, pero lo sabía, lo sentí. Santiago intentaba volver, y quizá nunca había ido realmente. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un like en este video y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas que contarte, porque lo que pasó después de aquella noche era aún más aterrador. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando la Tierra no acepta un cuerpo? Porque eso fue lo que empecé a descubrir. Y no estaba sola. Después de aquella noche en el cementerio, ya no salí de casa. Cerré puertas con llave, cerré ventanas, corrí las cortinas. La ciudad podría seguir viva fuera, pero dentro el tiempo se ha detenido de nuevo. No comí, no dormí, no hablé con nadie. Lo único que me alimentó fue el silencio y miedo, el miedo a volverse loco. O peor aún, que por fin lo entiende todo demasiado tarde. Pasé horas sentada en el suelo de su habitación, abrazando el cojín que solía estudiar, con el viejo olor a colonia aún impregnado en la tela. Miré al techo y recordé las noches en que se despertó con fiebre y vino a llamarme, con calcetines en los pies, murmurando que tenía pesadillas. Preparé té de hinojo y me quedé con él hasta que se me pasó el sudor. Otras veces, era dolor de estómago, alergias, miedo a la oscuridad. Mi perro era sensible, un corazón demasiado puro para este mundo. Hubo una vez que llegó a casa llorando porque 3 compañeros se burlaron de él por gustarle las estrellas y los libros. Fui allí en el instituto, hablé con la profesora, la coordinadora y los padres de los chicos. No me importaba lo que pensaran. Le defendí con uñas y dientes, porque así es una madre, protege incluso de lo que no entiende. Santiago quería ser biólogo marino. Tenía la costumbre de dibujar ballenas y tortugas en los bordes de sus cuadernos. Pasé horas leyendo sobre el océano, diciendo que el fondo del mar era como el espacio, solo que bajo nuestros pies. Me gustaba oírle hablar de ello,
con los ojos brillando, las manos moviéndose mucho. Un día, me preguntó si creía que había voces en el fondo del mar. Me reí y dije, quizá, pero quienes escuchan al mar deben tener el valor de guardar silencio. Me miró serio y dijo, igual que tú. Y nunca lo olvidé. Santiago nunca tuvo tiempo para su primer amor. Había una chica que le gustaba a Isabela, hija de la señora Carmela, de la panadería. Solo me lo dijo una vez, en voz baja, diciendo que su corazón se aceleraba cada vez que ella reía. Murió sin decírselo, y eso me duele hasta hoy. No es justo morir con las palabras atrapadas en el pecho, no es justo irse sin vivir. Mis otros hijos siguieron adelante con la vida, viven en Guadalajara. De vez en cuando me llaman, me envían fotos de sus nietos, me preguntan si estoy bien, pero la verdad es que nunca volvimos a entendernos tras la muerte de Santiago. Dicen que me he quedado atascado en el pasado, que necesito vivir en el presente, que estoy obsesionado. No lo entienden, no entienden que la presencia de Santiago aquí nunca fue solo un recuerdo, era algo más, y ahora, después de esas llamadas, eso se ha convertido en una certeza. Fue entonces cuando recordé un viejo hábito, cuando dormía demasiado los fines de semana, yo escribía notas y las dejaba en la cama, cosas sencillas, hay pan fresco en la cocina, el agua ya está caliente, lávate la cara antes de irte. Se rió al encontrarlo, dijo que parecía una madre de una película antigua, así que esa noche tomé papel y bolígrafo, escribí, Santiago, estoy contigo, dime dónde está, mamá vendrá a recogerte, estés donde estés. Doblé el papel con cuidado, como si doblara un trozo de mi corazón, y lo puse sobre su almohada. Yo estaba en silencio, esperando, hasta que el sueño me venció sentado en la silla. Cuando me desperté, el sol ya estaba golpeando las rendijas de la cortina. Fui al dormitorio, la cama era igual, la almohada en su sitio, pero la carta había desaparecido. ¿Lo leyó? Está más cerca de lo que creo, porque esa mañana, por primera vez en 15 años, olía sal en el aire, como cuando volvió de la playa con el pelo mojado y los bolsillos llenos de conchas. Pero, ¿cómo iba a ser posible oler el mar, tan lejos de la costa? Después de que la carta desapareciera, algo en mí cambió, como si un hilo se hubiera tirado de mi alma, y ahora todo lo que sentía era una mezcla de coraje y urgencia. Necesitaba saberlo. Necesitaba tocar con las manos lo que mi intuición ya me gritaba, que había algo mal desde el principio, desde ese velorio apresurado, desde ese certificado de defunción firmado a toda prisa, como si tachara un nombre de una lista que no debería haberse hecho. Al día siguiente, me puse mi mejor abrigo, me peiné y fui al registro de defunciones en Ciudad de México. La chica del mostrador era joven, distraída, no parecía entender por qué una mujer de mi edad quería un duplicado del certificado de defunción de un hijo enterrado hace 15 años. Dijo que era para resolver una pendiente espiritual. Se rió avergonzada, me entregó los papeles. Leí cada línea como si estuviera leyendo un acertijo. Indicó que Santiago falleció a las 8:46 de la noche, en urgencias del Hospital General de Puebla. Causa de la muerte, traumatismo craneal grave. Pero había una pequeña observación, casi oculta al final del documento clínico original: pulso presente en el ingreso, paro cardiorrespiratorio durante el cribado, tiempo estimado de supervivencia menos de 10 minutos. Mi mundo ha cambiado, es decir, llegó vivo, seguía respirando, ¿lo sentías igualmente? Fui directamente al hospital. Tras mucha espera, explicación y súplicas, conseguí que un viejo médico, que aún recordaba el caos de aquel día, me recibiera en el pasillo trasero, lejos de la mirada de la administración. Me escuchó en silencio. Cuando mencioné el nombre de mi hijo, cerró los ojos y dijo: hubo mucha prisa esa semana, señora. La morgue estaba llena, muchas familias esperando. Algunos casos se decidieron al límite. Volví a casa en shock. No se me ocurría nada más.
Me senté al borde de su cama y lloré como no lo hacía en años. Lloré de ira, de vergüenza, de culpa. Quizá mi hijo intentaba volver desde el principio, y nadie escuchaba. Quizá ni siquiera la muerte le resultaba justa. Hay cosas que solo tienen sentido cuando juntamos las piezas con el corazón, y no con la cabeza, y lo que descubrí después cambiará todo lo que crees sobre la vida y la muerte. La noche siguiente, volví al cementerio. Don Teobaldo estaba en la guarita, con la linterna en la mano y la vieja radio tocando suavemente un bolero. Me vio venir y se levantó, como si estuviera esperando. Fui directo al grano. Dijo que necesitaba ver la tumba de Santiago, que estaba seguro de que algo no iba bien. Guardó silencio unos segundos y luego murmuró, sin mirarme a los ojos: a veces oigo ruidos, unos pocos toques, como si tocaran madera, pero nunca se lo conté a nadie. Dirán que soy demasiado mayor. Me acerqué, le tomé la mano. Creo en ti. Me miró, los ojos llorosos, y dijo: si vuelves mañana a medianoche, con alguien más que pueda testificar, te ayudaré a abrirlo, pero una condición: si no encuentra nada, promete dejar en paz a su hijo. Prometido, pero dentro de mí, ya lo sabía, sabía que, en esa tumba, la paz nunca había existido. Y ahora, solo me quedaba una pregunta: ¿quién tendría el valor de acompañarme hasta el final de esa noche? Porque la verdad, la que nadie quiere enfrentar, estaba a punto de abandonar la tierra. La noche siguiente, incluso antes de las 3 de la mañana, ya estaba sentado al borde de la cama de Santiago, con el móvil en las manos, como si fuera un rosario moderno, una última esperanza. Toda la casa quedó sumida en un silencio tan profundo que incluso mis pensamientos parecían retumbar. El tic-tac del reloj sonaba como una cuenta atrás, y mi corazón latía más fuerte que cualquier sonido alrededor. Cuando se encendió la pantalla y su nombre salió por tercera vez, mi cuerpo temblaba por completo. Respondí conteniendo la respiración. Santiago, respondió de inmediato. La voz era más clara, más presente, como si se acercara cada vez más a la superficie de un pozo oscuro. Mamá, hay una luz muy débil, y un sobre, tiene mi nombre, eres una letra. Mi cuerpo se arqueó. Recuerdo exactamente la carta, el que escribí la noche del velorio, arrodillado en el suelo del baño mientras todos dormían. Allí había dejado mi último aliento como madre viva. Le pedí al empleado de la funeraria, un niño joven y silencioso, que lo pusiera junto al cuerpo. Nunca supe si lo hizo. Ahora lo sabía. Santiago empezó a leer. Mi niño, mi pedacito de cielo. Si lo estás leyendo, es porque puedes cuidarlo con mis amigos, pero no estás enamorado, y no eres capaz de cuidarlo. Sus palabras estaban rotas por la emoción, como si llorara. Yo también lloré, con la mano tapándome la boca, intentando contener los sollozos. Estoy empezando a ver más cosas. Mamá, hay otros aquí, y no todos son buenos. Esas palabras me dejaron paralizado. Otros. ¿Quiénes serían esos otros? ¿Licor? ¿Figuras? ¿Almas perdidas? Entonces dijo algo que me heló la sangre. Mamá, necesito salir, antes que ellos salgan también. Mi instinto me gritaba. Dije su nombre varias veces. Supliqué: quédate conmigo, hijo, no te vayas, no me dejes otra vez. Pero la señal empezó a fallar. Su voz se desvaneció, distorsionada, hasta convertirse en estática. Y entonces, silencio, un silencio tan profundo que me dio vértigo. Me senté en el suelo y lloré como un niño. Y en medio de esa desesperación, un pensamiento me cruzó como un cuchillo: si mi carta le llegaba, ¿qué más me espera al otro lado? A veces escribimos un dolor y pensamos que se perderá con el tiempo, pero ella sigue viva, vive en un lugar donde las palabras no se desvanezcan, donde el amor no muera. Saber, hay cosas que escribimos pensando que es una despedida, pero que luego se convierten en un camino de regreso, un abrazo que el tiempo no puede deshacer. Y si alguna vez has sentido eso, si alguna vez has escrito algo a alguien que se ha ido, comenta aquí,
estoy de acuerdo, te entiendo, sé cómo es, porque a veces lo que más duele no es la muerte, es lo que queda sin respuesta. Esa mañana, por primera vez, entendí que no estaba hablando solo con mi hijo, me estaba comunicando con algo mucho más grande, algo que conectara lo que yo era, en lo que se había convertido. Pero si Santiago también necesitaba irse antes de que ellos se fueran, ¿qué era exactamente lo que le acompañaba en esa oscuridad? Después de esa última llamada, supe que tenía que actuar rápido. Ese tiempo ya no era mi aliado y que, si lo retrasaba, algo malo podría pasarle a mi chico, pero solo, no podía hacerlo, así que me armé de valor y fui a Tlalpan, donde vive mi hija, Marina. Tomé pan dulce, como siempre hacía cuando quería hablar con calma. Me recibió de esa manera práctica, siempre con prisa, pero me dejó entrar. Me senté en la cocina, respiré hondo y conté todo, cada detalle, las conexiones, la carta que desapareció, el sobre que encontró Santiago, el grito de ayuda, la luz tenue, los otros. Conté con el corazón abierto, esperando encontrar al menos un poco de comprensión, pero eso no es lo que vi en sus ojos. Marina se puso seria, cruzó los brazos y dijo, sin pestañear, mamá, eso no es sano, ya basta con esas ideas. Intenté argumentar, juré que era verdad, que su número había llamado, que me había hablado. Se levantó, me sirvió un vaso de agua como si tuviera fiebre y llamó a su marido sin que yo me diera cuenta. Minutos después, apareció un hombre que se presentó como psiquiatra. Quería hablar, haz preguntas. Marina estuvo a su lado todo el tiempo. Me sentí invadida, como si me hubieran expuesto en un vaso. Yo, que solo quería salvar a mi hijo, ahora estaba siendo tratada como una loca. Volví a casa con mi alma desmoronándose. Caminé por las calles como si hubiera perdido el terreno. La puerta de mi casa, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía una celda. Me encerré dentro, bajé todas las cortinas. Pasé 3 días sin abrir la boca a nadie. Solo hablé con Santiago, en pensamiento, hasta que, en la mañana del 4.º día, llamaron a mi puerta con una notificación judicial. Mis propios hijos pidiendo mi interdicción. Decían que estaba poniendo mi vida en peligro, que intentaba violar una tumba, que estaba fuera de mí. Marina escribió en el documento que insisto en mantener el contacto con los muertos, aunque me advierten que son delirios. Firmé el papel con la mano temblorosa, ni siquiera podía leerlo todo, solo veía borrosos. Me quitaron el derecho a visitar el cementerio. Prohibían cualquier intento de interacción sobrenatural, como la llamaban. Me quitaron la llave de la puerta, la contraseña del banco, todo. Yo, que siempre he sido una mujer respetuosa, que crié a mis hijos con dignidad, que nunca pedí nada a nadie, ahora se consideraba una carga. Lloré en el suelo de la habitación de Santiago, abracé la vieja colcha que aún conservaba su aroma y susurré entre sollozos, Santiago, me mataron como basura, pero yo aún te oigo. Las velas del altar parpadearon, y la llama principal se apagó sola, todo se volvió oscuro. El tipo de oscuridad que no solo proviene de la falta de luz, sino de la falta de fe, y esa noche, por primera vez, pensé en rendirme, para dejarles quedarse con todo, que dejemos de pelear, pero fue precisamente en ese silencio, en ese cruel silencio donde sentí un escalofrío, una presencia, algo que me decía, esto no ha terminado, porque mientras el amor sea más fuerte que la locura, todavía hay esperanza. Pero, ¿cómo luchar? Si es que siquiera me quitaron el derecho a ser madre, ¿quién lo creería? ¿Que la verdad estaba a punto de salir a la luz? Pasé días en ese estado de silencio total. Ni siquiera recé, ni siquiera lloré. Era como si me hubieran arrancado la última raíz del alma. Solo oí el sonido del reloj, el mismo que Santiago había recibido de su abuelo, marcando las horas que parecían ya no pertenecerme. Todo me había sido arrebatado, mi libertad, mi voz, incluso mi dolor. Y estaba cansado, exhausto, pero no derrotado. A primera hora de la mañana del 4.º día,
Escuché un sonido débil, casi un susurro electrónico. Vino del cajón donde había guardado el móvil. Abrí despacio, sin esperar nada, y ahí estaba. La pantalla parpadeó, débil, como una luz que intenta no morir. El nombre, Santiago, pero la llamada no se concretó. La pantalla se apagó, como si hubiera intentado contactarme y no lo hubiera conseguido, pero eso era suficiente. Era como una chispa encendiendo una brasa enterrada bajo cenizas espesas. Sentí la sangre correr por mis venas de nuevo. La esperanza ya no era una ilusión, era fuerza. Me levanté despacio, fui al fondo del armario y saqué un viejo cuaderno, cubierto con un paño floreado, del tipo que usamos para escribir recetas y recordatorios. Y empecé a escribir, página a página, cada enlace, cada palabra, los horarios, los días, las respuestas, el nombre del vigilante, la visita al registro civil, el hospital, la vela que se apagó, la carta que desapareció, el sobre que encontró, todo. Escribía como alguien que cose un paño roto, sin prisa, pero con precisión. Entonces recordé a mi padre, un hombre sencillo, soldador, que solía decir, el que está en silencio, prepara, y eso fue lo que hice. Preparado, ya no iba a pedir que me escucharan, ya no suplicaba atención, ni suplicaba respeto, ahora era yo conmigo mismo, y con Santiago. Decidí que ya no hablaría con Marina ni con los demás. Deberían creer lo que quisieran, solo necesitaba una cosa, acceso a la tumba, y para eso, tenía que hacer todo bien. Fui a la oficina de Mateo, un antiguo alumno mío. Yo era solo un niño cuando le di clases de escritura. Hoy era abogado respetado, discreto, correcto. Llegué sin pedir cita. La recepcionista intentó detenerlo, pero cuando me vio, abrió la puerta enseguida. Me abrazó con esa dulce sonrisa que recordaba. Profesor Dominga, qué gusto verla. Me senté, con el cuaderno en el regazo. Se lo di, le pedí que lo leyera, lo hojeó atentamente, no hizo ninguna broma, no intentó disuadirme, simplemente preguntó, ¿la señora quiere abrir la tumba? Sí. Respondí, judicialmente, necesito que el tribunal autorice la exhumación. Frunció el ceño, pero me miró a los ojos. Tiene motivos razonables. El expediente está detallado, podemos intentarlo. Agradeció. Salí de allí con la respiración más ligera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una manera, un posible paso. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees, porque hay historias que hay que contar, no para convencer, sino liberar. Esa noche, volví a encender la vela del altar, y recé en voz alta. No pedí nada más, solo le di las gracias por seguir en pie, porque ahora, la verdad ya no era una carga, era un destino, pero lo que aún no sabía, es solo que, mientras yo me preparaba para rebuscar en el pasado también se preparaba para mostrarme algo que nunca habría imaginado. ¿Qué había dentro de esa tumba? Era más que un cuerpo. Mateo se llevó de la mano con ese cuaderno durante casi una semana. Volvió con los ojos cansados y una expresión que mezclaba sorpresa con respeto. Dijo que sí. Hubo una brecha. Como la muerte de Santiago fue considerada accidental, los registros no habían sido revisados completamente por un forense oficial, solo por un médico hospitalario en estado de emergencia. Esto abrió espacio para cuestionar el proceso, para pedir un nuevo análisis. Pero, lo más importante es que, con este detalle, el sistema judicial podría aceptar una solicitud formal de exhumación por interés familiar directo, sin necesidad de la aprobación de la Fiscalía. Estaba listo para presentar la solicitud, pero advirtió que podría llevar tiempo, días, quizás semanas, y yo no podía esperar más. A la mañana siguiente, fui a la funeraria responsable del entierro de Santiago. Me presenté, por supuesto, nadie me reconoció. Era un chico nuevo en la recepción.
pero pedí hablar con alguien que estaba allí en ese momento. Un caballero llamado Ignacio apareció casi una hora después. Tenía el pelo blanco y caminaba con dificultad, pero cuando oyó mi nombre, su rostro cambió. El chico del traje blanco, la señora que pidió que te metieras el móvil en el bolsillo, ¿verdad? Se me apretó el pecho. Asentí. Él dijo que sí, que ese velorio fue uno de los más silenciosos que ha presenciado jamás. Había mucho dolor ahí, y respeto. Pedí ver los registros. Fue a un archivador viejo, con carpetas de papel amarillentas. Volvió con uno de ellos. Y allí, en una esquina, estaba escrito, objeto personal colocado a petición de la madre, teléfono móvil negro, modelo antiguo. Me fui de allí con el corazón latiendo con fuerza. Llevaba el móvil en el bolsillo cuando fue enterrado. No era una ilusión, ni siquiera un deseo sin resolver. Era un hilo real, atrapado entre dos mundos. De camino a casa, paré en una ferretería y compré una linterna potente, una de esas para uso profesional. También compré pilas de repuesto y una botella de agua bendita en la tienda junto a la iglesia, donde todavía venden cartas sagradas y escapularios. Cuando llegué a casa, preparé una pequeña mochila con todo lo que creía que podría necesitar: un cambio de ropa, un crucifijo de madera, una bufanda de Santiago, una libreta y la misma foto que dejé en el altar, con él sonriendo en la playa, sosteniendo una estrella de mar. Esa noche, fui a visitar a don Teobaldo en el cementerio. Le encontré apoyado en la pared, fumando en secreto, como hacía cuando quería escapar de las miradas de reproche. Me acerqué con cuidado. Cuando me vio, sonrió de reojo, con una tristeza familiar. Señora Dominga, ¿todavía quiere hacerlo? Más que nunca, respondí. Miró hacia los lados, como si el viento pudiera decir lo que había oído. Entonces susurró: a veces oigo susurros, late, como si algo pidiera marcharse, pero no siempre es así, solo en los amaneceres sin luna. Agradeció. Dijo que estaba lista, que solo necesitaba que estuviera cerca, para ayudarme a ver la verdad. Él asintió. Concertamos el siguiente amanecer, sin autorización, sin que nadie lo supiera, porque a veces la rectitud del corazón no puede esperar a la burocracia de la tierra. Si has llegado hasta aquí, escuchando cada parte de esta historia, necesito decirte algo: lo más difícil aún no ha pasado, pero es ahora cuando las cosas empiezan a tomar un giro que ni yo mismo podría imaginar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que encontré esa noche cambió todo lo que creía sobre la vida y la muerte, y el amor de madre. Simplemente no me lo imaginé cuando abrí la tierra. También abriría puertas que quizá deberían permanecer cerradas. Pero cuando una madre oye el llamado de su hijo, ¿cómo ignorarlo? La puerta del cementerio crujió con ese sonido antiguo, de óxido mezclado con viento frío. Eran casi las 3 de la madrugada. Don Teobaldo me esperaba con un sombrero oscuro, linternas, una pala y una mirada que ya no era la de un vigilante, sino la de alguien que sabía que iba a presenciar algo más allá de la comprensión de los vivos. Cruzamos las tumbas en silencio, solo el sonido de nuestros pasos sobre las hojas secas. Cuando nos detuvimos frente a la lápida de Santiago, casi me fallaron las piernas. Me arrodillé, puse mi mano sobre su nombre grabado en la piedra y susurré: mamá ya llegó. Hijo, no tengas miedo. Don Teobaldo comenzó a cavar con una precisión que me dejó asombrado. Cada sabor era como un latido en mi corazón. Sostenía la linterna con manos temblorosas, iluminando la tierra que volaba, el sudor corriéndole por la frente. Fueron casi 2 horas así. Cuando la pala chocó contra la madera, nos detuvimos. El sonido era seco, pero no tenía eco vacío. Me acerqué. El ataúd estaba entero, pero algo en él parecía diferente. La madera no estaba hinchada ni agrietada. No hay señales de infiltración, ni olfato, y lo más extraño, de ahí salió una ligera vibración, como si palpitara. Don Teobaldo me miró. Asentí, con un esfuerzo silencioso.
forzó la tapa. El crujido de la madera se mezclaba con el sonido de mi pecho desgarrando por dentro. La luz de la linterna cayó directamente sobre la cara de mi hijo, y lo que vimos, mi Santiago estaba allí, con la misma cara tranquila de alguien que duerme después de un día largo. La piel no era pálida, caliente, tenía color, tenía vida, no hay señales de descomposición, ninguno, pelo brillante, las manos entrelazadas sobre su pecho, y entre ellas, el móvil. La pantalla parpadeó en azul, uno azul que no era de tambores normales, era como si el teléfono tuviera su propia luz. Don Teobaldo dio un paso atrás, murmurando oraciones en náhuatl. Me acerqué, extendí la mano despacio, toqué la cara de Santiago, estaba tibia, interés, tibio, como si acabara de quedarse dormido. En ese momento, el teléfono vibró solo, la pantalla se iluminó, mostrando una frase, me lleven a casa. Mis lágrimas venían de un lugar que ni siquiera sabía que aún existía en mí. Me arrodillé allí, abracé el cuerpo de mi hijo como si fuera a despertarse, y quizá estaba a punto de despertarse. Don Teobaldo tosió, llamó mi atención. Junto al pie del ataúd, caído entre los pliegues de la tela, había una pequeña cruz de madera con símbolos tallados, símbolos antiguos e indígenas. Lo recogió y se quedó mirando un rato. Esto no es normal, señora Dominga, es sagrada o prohibida. Respiré hondo, le miré con la mirada firme de una madre que ha pasado por lo imposible. Lo que sea, es mi hijo. Fue ahí donde el tiempo pareció detenerse, como si todo el mundo estuviera en silencio para escuchar ese momento. Hay recuerdos que no olvidamos, por mucho tiempo que pase. Algunos son como perfumes antiguos, otros como espinas invisibles. Pero algunos como este permanecen como una cicatriz en el alma, brillando cuando menos lo esperamos. Si alguna vez has pasado por algo así, o si llevas un recuerdo que nunca ha dejado de latir en tu pecho, dímelo en los comentarios. A veces, dividir es la única forma de resistir, pero allí, en esa tumba abierta, con mi hijo en perfecto estado, un móvil que aún palpitaba y símbolos que ninguno de nosotros entendía, una pregunta empezó a crecer dentro de mí como una llama, ¿que enterraron realmente aquí, hace 15 años? Envolvimos el cuerpo con 3 mantas de lana, las pesadas que guardo desde que mis hijos eran pequeños. Don Teobaldo no dijo ni una palabra, solo me ayudó, con la mirada baja, como si supiera que estaba participando en algo que no era suyo. El ataúd se dejó allí, cerrado, solo el cuerpo, solo mi Santiago, envuelto en silencio y calidez maternal, se fue conmigo. Puse su rosario en el bolsillo de mi abrigo. Cruzamos el cementerio despacio, entre las sombras, evitando cualquier movimiento. Cuando llegamos a mi verja, las farolas parpadearon. El poste hizo un fuerte crujido, como si alguien lo hubiera golpeado con una escoba invisible. Don Teobaldo se detuvo, me miró a los ojos como preguntando, ¿estás segura? Simplemente asentí. Nosotros, coloqué el cuerpo en su cama, que había estado intacta durante 15 años. La hoja seguía siendo azul claro con dibujos de peces, de la época en que soñaba con ser biólogo marino. En cuanto ajusté la almohada, las lámparas de la habitación parpadearon. Un siseo salió de la vieja radio de la cocina, y de repente, empezó a sonar esa canción que siempre escuchaba los domingos, Bésame mucho, en la versión de Consuelo Velázquez. Las velas del altar se encendían solas, uno a uno, sin fósforo, no hay mechero, como si supieran que había regresado. Mateo llegó minutos después. Cuando entró y vio lo que vio, se quedó quieto, sus ojos muy abiertos, sus labios entreabiertos. Señora Dominga, ¿qué es esto? No dije nada, solo le pedí que se sentara, que se quedaría ahí, como testigo, como alguien que lo veía con sus propios ojos, porque nadie más lo creería. Fui a la cocina, preparé una palangana con agua tibia, paños limpios y un poco de esencia de lavanda. Volví a la habitación y empecé a limpiar la cara de Santiago con la delicadeza de quien toca porcelana viva.
Seguía tibio, piel suave, cada rasgo de su rostro me devolvió años de mi propia vida. Canté suavemente la nana que cantaba cuando él estaba enfermo, con fiebre, y le pedí dormir a mi lado. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el cuco y te llevará. Y fue entonces cuando el móvil volvió a vibrar. Mateo se levantó. Sobresaltado, recogí el dispositivo con manos firmes. La pantalla se iluminó con otra frase: gracias mamá, ahora necesito luz, agua y silencio. Lo entendí sin preguntar. Era hora de transformar la casa en un refugio, una curación, un santuario. Fui a todas las ventanas y por primera vez en 15 años, las abrí todas. Dejo entrar el sol. Ilumino las esquinas. Toco las paredes que ya no saben qué era la luz. Abrí las ventanas de la habitación. Dejé que el viento se llevara el polvo de los días que pasaron solos. Llené un vaso con agua filtrada y lo puse en la mesilla de noche al lado. Apagué la radio, apagué todo, me senté al pie de la cama, y respiré, por primera vez en mucho tiempo. Respiré con el pecho abierto. Mateo me miró como si estuviera ante un milagro, y quizá lo era, pero para mí, eso no fue un milagro, era amor. Es lo que hace una madre cuando llama a su hijo. Era lo que haría 1000 veces, si él lo necesitara. Solamente, esa misma noche, cuando me levanté para coger una manta extra, noté algo que me heló hasta los huesos. El vaso de agua estaba vacío, y la toalla que dejé junto a la cama estaba mojado, y entonces me pregunté, ¿ya está aquí, realmente, o viene algo más con esto? Esa mañana, me desperté con la luz del sol iluminando la cara de Santiago. Seguía tumbado en la misma posición, pero algo había cambiado. Me acerqué despacio, sosteniendo el paño lavanda, le toqué el brazo. Ya no hacía tanto calor, hacía calor, caliente como alguien que respira, como alguien que sueña. Por un momento, su pecho se elevó, un movimiento ligero, tímido, casi imperceptible. Pero lo vi, y lo más impresionante, sus dedos eran más flexibles. Ya no existía esa rigidez de la muerte, sus manos estaban sueltas, sus hombros más relajados. Mateo entró en la habitación poco después, aún con la mirada pesada de alguien que no había dormido en toda la noche. Cuando vio lo que yo veía, dejó caer el móvil al suelo, se agachó, cogió el dispositivo y empezó a fotografiar. Lo grabó todo: el brillo en sus labios, el cambio de tono de piel, los párpados que temblaban como si el sueño se rompiera, pero no se detuvo ahí. Con el paso de las horas, el rostro de Santiago empezó alto, maduro, las características adquirieron contornos más marcados. La barba, que la noche anterior había sido una sombra juvenil, empezaba a crecer. Su pelo se oscureció un poco en las puntas, como si el tiempo, por fin, exigiera lo que le había negado. Se estaba haciendo mayor. Allí, delante de mí, me senté a su lado todo el día. Cantó suavemente, leyó fragmentos del diario que escribió cuando era adolescente, pasó la toalla húmeda sobre su frente, como si eso le ayudara a cruzar ese umbral entre allí y aquí. A veces sus ojos se movían bajo los párpados, como alguien que sueña, como alguien que escucha. Don Teobaldo solo pasó una vez por la puerta. Cuando vio la escena, hizo la señal de la cruz, negó con la cabeza y dijo: «Oye, sí, sexta demasiado, no estoy en este mundo», y se fue, con pasos apresurados. Nunca regresó. Mateo, en cambio, no soltó su cuaderno. Escribía todo: horarios, temperaturas, cambios físicos. Tembló, pero continuó. Creo que en el fondo sabía que nunca volvería a experimentar algo así. Era casi el atardecer cuando todo sucedió. Estaba sentado al pie de la cama, sujetando la mano de Santiago, cuando sentí un leve apretón en mis dedos. Mi corazón se aceleró, alcé la vista y vi cómo su pecho se elevaba lentamente, frágil, pero con certeza. Respiró, por primera vez en 15 años. Mi hijo respiró. Me arrodillé, con los ojos desbordados. Puse mi mano en su corazón. Golpeó débilmente,
pero lo hizo. Hijito, si puedes volver, vuelve, este mundo solo te espera. En ese momento, el móvil que tenía a su lado vibró una última vez. La pantalla se iluminó con un mensaje: ahora, elijo quedarme. Y entonces colgó, solo, sin tocar, sin sonido, solo una suave luz azul que se apagó como un suspiro. Me quedé allí, mirando la cara de mi hijo, ahora de un hombre de 32 años. El mismo aspecto, los mismos rasgos, pero con la madurez que el tiempo robó y que ahora devolvía. Y mientras le sujetaba la mano, sintiendo la piel viva bajo mis dedos, una pregunta empezó a tomar forma dentro de mí, como un trueno lejano: si él decidía quedarse, ¿qué o quién quedó atrás en su lugar? Me desperté con un sonido que no venía de fuera, sino de dentro de la casa, desde dentro de la habitación. Era un murmullo bajo, un susurro de respiración rítmica, profunda y real. Me levanté despacio, como si cada paso tuviera que excusarme por el tiempo. La luz del sol entraba por la rendija de la ventana y caía directamente en su cara. Santiago, me ardían los ojos antes incluso de llorar, porque en ese momento, abrió los ojos. No fue por miedo, no fue por miedo, era tranquilo, como si ya supiera que estaba allí. Me miró, despacio, me reconoció, no tenía voz, solo lágrimas. Me tendió la mano, y yo la sujeté como cuando era niño, después de las noches febriles. Mamá, estoy aquí. Hijo, respiró hondo, bajó la mirada al techo. Parecía buscar las palabras adecuadas, como si hubiera cruzado un desierto y ahora tuviera que contar lo que veía. He llegado hasta el camino, el autobús, el golpe, la oscuridad, la carta. Cerré los ojos. Esa carta, había escrito con el corazón hecho pedazos, pidiendo perdón por no haber podido protegerle. Pero mamá, en el suelo estuve, había otros, algunos les gustan, peores. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quiso decir con peores? Antes de que pudiera preguntar, oímos un fuerte golpe en la puerta. 1, 2, 3. Luego, voces, gritos, pasos. La puerta fue forzada. Marina entró primero, con los ojos rojos de rabia y miedo. Detrás de ella, 2 policías armados. Mamá, basta ya, esto es ilegal. Vinieron directamente hacia mí. No reaccioné, simplemente levanté las manos y di 2 pasos atrás. Marina gritó, pero no parecía mirar bien a su alrededor. No vio lo que tenía delante. O quizá no quería verlo. Pero entonces Santiago se levantó. Primero, se sentó al borde de la cama, luego puso los pies en el suelo, y por último, se levantó. El silencio que se instaló en esa habitación era como el silencio de un velatorio interrumpido. La policía se quedó paralizada. Marina se llevó la mano a la boca. Él dio un paso adelante y dijo, con una voz más profunda de lo que jamás había conocido: no estoy muerto, soy el hijo que ustedes enterraron vivo. El más alto de los oficiales dio un paso atrás, el otro bajó la mirada. Marina, pálida, dio un ligero giro y cayó inconsciente al suelo. Mateo apareció poco después, saliendo de la habitación, con los papeles en la mano, la cámara encendida y una expresión que mezclaba incredulidad con alivio. Todo estaba documentado, y allí, en medio de ese caos, algo empezó a cambiar. La autoridad que una vez me silenció, ahora escuchaba. El poder que me arrebataron, empezaba a volver. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contar, ayudamos a otro corazón a respirar. Me gusta este video y suscríbete. Si mi hijo ha vuelto, quizá alguna parte de ti también pueda volver. Pero esa noche, mientras la policía aún intentaba entender lo que veía, el móvil de Santiago vibró solo, aunque estaba apagado, y en la pantalla negra apareció una frase: ellos ya saben que él salió, y entonces supe que lo más difícil aún estaba por venir. Me desperté esa mañana con el corazón pesado y la sensación de que nada volvería a ser igual. Santiago estaba sentado al borde de su cama, con la mirada fija en mí, serena pero cargada de una sabiduría que ningún adolescente podría tener jamás.
Había respirado, crecido, recuperado años en minutos, y ahora me miraba como si entendiera más de lo que cualquier mortal podría imaginar. Pasé los dedos por su pelo, intentando absorber cada detalle, cada línea de un rostro que creía haber perdido para siempre. El teléfono, aún en la mesita de noche, permanecía en silencio, pero la pantalla parecía pulsar, como si siguiera el ritmo de su corazón recién despertado. En los días siguientes, llevamos a Santiago al médico, a las clínicas especializadas y a los laboratorios más fiables de Ciudad de México. Cada examen era un shock. Los resultados mostraron un cuerpo perfectamente sano, órganos en un estado joven, como si los 15 años que había pasado allí no hubieran dejado huellas biológicas. Era imposible, la ciencia se inclinó ante algo que no podía explicar, pero yo solo podía sentir el profundo alivio de tenerla viva, entera y a mi lado. Mateo se quedó a nuestro lado, ayudando con papeles y documentos. Empezó a grabar todo como una narrativa oficial, para que nadie dudara de lo que estábamos viviendo. Pero la noticia no tardó en salir. Un vecino vio el movimiento en la casa, la policía, el equipo médico entrando y saliendo y, como el fuego en un prado seco, la historia se difundió. En cuestión de horas, periodistas llamaban a la puerta, cámaras apuntaban al barrio de Coyoacán, micrófonos y flashes intentaban captar lo inexplicable. Santiago, con la calma que solo él podía tener, rechazó toda atención. No quería fama, no quería ser un fenómeno, solo quería silencio, paz y estar conmigo. Me miró con una mezcla de ternura y urgencia. Mamá, este mundo aún no está listado para entender lo que me está pasando. Estamos juntos. Y entonces empezó a escribir un diario, lleno de detalles, de recuerdos de 15 años vividos en un lugar que nadie podía entender. Habló del tiempo detenido, de la sensación de observar la vida de otros sin poder interactuar, de las voces de otros como él, algunos perdidos, otros desesperados. En sus escritos dijo, 15 años atrapado. Pero aprendí a ver la vida desde que terminó. Algunos quieren volver, otros no, y yo los escucho. Me senté a su lado, leyendo cada página, sintiendo cada emoción y entendiendo que Santiago había cruzado algo que ningún ser humano debería cruzar, pero que también llevaba consigo un poder silencioso de observación, de comprensión, de conexión con dimensiones que solo imaginamos. La prensa, por supuesto, no podía aceptar algo tan inexplicable. El país entró en un frenesí. Reportajes, programas de radio, debates televisivos, un joven resucita después de 15 años, decían los titulares. El cementerio de San Fernando comenzó a recibir vigilias. La gente decía oír susurros, cánticos, llantos suaves, voces que no pertenecían al mundo de los vivos, pero que tampoco eran del todo sombras. La ciudad estaba dividida entre la fe, el escepticismo y el miedo. Mateo, preocupado, me sujetó del hombro. Dominga, esto está creciendo más de lo que podemos controlar. Pero yo, con la mirada fija en Santiago, sabía que no se trataba de control, era comprensión, era aceptar que lo imposible ya existía ante nosotros. Santiago habló por primera vez sobre los demás, que hay otros como él, atrapados entre mundos, algunos queriendo regresar, otros resignados, algunos incluso con intenciones oscuras. Me explicó que su conexión conmigo, con mi fe y con mi amor, era el ancla que le permitía regresar al mundo de los vivos sin perderse por completo. Era una responsabilidad que nadie más podía cargar. El día pasó despacio, y me di cuenta de que esta historia no era solo mía, era del mundo. Cada testigo, cada vecino, cada reportero, cada sacerdote que visitó la sala para intentar entender, todos sentían la misma reverencia silenciosa. Todo el país debatía, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Y, sobre todo, ¿quién puede decidir cuando alguien ya no pertenece a este mundo? Mateo me miró en ese momento, y sonreí, con lágrimas corriendo. Le dije, hay cosas que vivimos y conservamos,
pero quizá contándolo podamos ayudar a otro corazón a respirar. Me gusta este video y apúntate. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Asintió, entendiendo que cada palabra que compartíamos podía salvar a alguien, podía abrir la mente de quienes creen que lo imposible no existe, y sin embargo, Santiago no quería llamar la atención. Solo quería reconstruir nuestro hogar, restaurar la normalidad dentro de una realidad que ya no sería normal. Siguió escribiendo, planeando qué hacer, diciendo que el mundo estaba lleno de otros que necesitaban ayuda, pero que solo podía actuar si estaba anclado a la vida, si estaba seguro del amor de su madre, y sabía, en el fondo, que nuestro hogar se había transformado. No solo la casa en Coyoacán me protegió de la soledad. Ahora era un puente entre mundos, un lugar donde lo imposible podía coexistir con lo real, donde un niño perdido podía enseñarnos a entender la muerte, la vida y lo que hay entre medias. Al final del día, mientras la multitud se dispersaba en vigilias cerca del cementerio y Santiago miraba hacia el horizonte desde su habitación, le pregunté, hijito, ¿alguna vez piensas en volver a donde estabas? Él simplemente sonrió, esa mezcla de niño y hombre que siempre he amado, y dijo, mamá, este mundo es complicado, pero aquí contigo es donde pertenezco, a estas alturas. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estábamos solo reconstruyendo la casa, estábamos abriendo una nueva dimensión de existencia, una vida donde el amor y la fe se entrelazan con el misterio, y donde cada paso que damos juntos tiene la fuerza para reescribir lo imposible. Pero una pregunta seguía flotando en el aire, silenciosa, insistente, si Santiago podía volver, entonces, ¿cuántos más esperaban? ¿Y cuántos de ellos eran amigos o enemigos? El mundo empezó a cambiar a nuestro alrededor de una manera que nunca podría haber previsto. Esas personas que me llamaban loco, que dudaban de mi fe y de mi cordura, ahora se encontraban frente a la realidad que siempre supe que existía. Marina, mi hija, finalmente apareció en la puerta, pálida, con los ojos llorosos, y me dijo, casi en un susurro, mamá, lo siento, yo no debería haberlo dudado. La observé durante un largo momento, con el corazón hundiéndose por el dolor y la historia que ahora reconocía, pero Santiago, mirándome con unos ojos que reflejaban todo el peso y madurez de 15 años, vivía en un limbo que nadie podía entender. Simplemente dijo con calma, mi mamá creyó en mí, nadie más lo hizo, eso es suficiente. Sus palabras eran como una hoja de justicia silenciosa, no hacía falta más explicaciones. ¿Quién tenía fe en mí? Creía. Aquellos que no la tenían, que cargaban con el peso de su propia incredulidad. El hospital que, años antes, había declarado a Santiago muerto y liberado el entierro fue objeto de preguntas formales. Comenzaron a surgir demandas, tanto en el ámbito civil como penal, y el gobierno local intentó, sin mucho éxito, silenciar la historia, pero lo imposible ya se había hecho público. Santiago existía, vivo, con la prueba innegable de que la muerte, a veces, no es el final. La gente de Coyoacán empezó a venir a nuestra casa con cartas, flores, pequeños objetos que guardaban recuerdos de seres queridos que habían perdido. Cada sobre, cada gesto, llegó a nuestras manos cargado de una energía silenciosa de esperanza y respeto. Santiago leía cada carta con atención y, siempre que podía, respondía con palabras sencillas, pero llenas de empatía. He escuchado tu historia. Estoy aquí. Era conmovedor observar su delicadeza, el cuidado por quienes aún sufrían, mientras él mismo llevaba recuerdos de 15 años de confinamiento y absoluto silencio. Yo, Dominga, sentado a su lado, sentí una mezcla de orgullo, incredulidad y alivio. No solo había vuelto a la vida, sino que también se había convertido en un símbolo de fe, paciencia y resistencia. Mantuve mi vida sencilla. Los medios venían a nosotros con frecuencia, pero yo me mudé.
No quería que las transformaciones externas interfirieran en la reconexión que estábamos construyendo en casa. Cada día se dedicó a cuidar de Santiago, reconstruir rutinas, escuchar atentamente todo lo que trajo de las experiencias, el mundo que veía de forma diferente y los mensajes que recibíamos de quienes encontraban consuelo en su historia. La gente contaba sueños con sus propios muertos, y la fe popular, silenciosa y creciente, convirtió a Santiago en un guía, aunque él mismo nunca quiso esa fama. Todo el barrio empezó a mirarnos de forma diferente. El respeto y la admiración sustituyeron a la duda y al juicio. Las personas más cercanas a mi familia empezaron a buscar perdón, a pedir ayuda, y solo respondíamos con serenidad y dignidad. No sentía resentimiento. La justicia ya se había hecho de forma poética. Quien dudaba, veía la verdad. Quienes se burlaban, buscaban comprensión. Y en medio de todo, mi fe, silenciosa y firme, era más grande que cualquier palabra o acción humana. Santiago se convirtió en mi compañero de vida, no solo en el sentido físico, sino también espiritualmente. Hablamos del pasado y del presente, de la dimensión que había visitado y del mundo que aún no comprendía. Me di cuenta de que nuestro hogar, antes silencioso y solitario, ahora palpitaba con una nueva energía, cargada de significado, presencia, milagros que no necesitaban explicación, solo acogedores. Y, sin embargo, mientras vivíamos esta rutina de paz y reconstrucción, una pregunta nos rondaba: ¿cuántos otros como Santiago permanecen entre mundos, esperando la oportunidad de ser escuchados o rescatados? Y, más importante aún, ¿quién tendrá suficiente fe para creer, como yo, cuando hagan contacto? Durante años, fui conocida en el barrio de Coyoacán como la mujer que hablaba sola con los muertos, la señora Dominga que mantenía intacta la habitación de su hijo, el altar de velas siempre encendido, la rutina rígida que parecía más un pacto silencioso con el pasado. Pero hoy, al ver a Santiago sentado a mi lado, bebiendo café, riendo suavemente de un recuerdo que solo nosotros entendemos, me doy cuenta de que todo ha cambiado. Ya no es el niño que murió a los 17 años en ese camino de Cuetzalan, es un hombre que ha regresado, trayendo consigo una sabiduría que supera cualquier comprensión humana, el corazón de una madre que sufrió tanto, que pasó noches en vigilia, que lloró en silencio sobre la tumba, ahora vuelve a sentirse completo. Sentados juntos, hablamos de pequeñas cosas cotidianas, el café que prefiere, los libros que quiere releer, las historias de la ciudad que cambiaron mientras él estaba fuera. Pero entre estas conversaciones sencillas, siento una profundidad que nunca antes había experimentado. Santiago me mira con ese mismo brillo en los ojos que tenía de niño, pero ahora sazonado con la experiencia de 15 años de conciencia en otro lugar. Me pregunta por cosas banales e importantes, sobre el tiempo que ha pasado, sobre amigos y vecinos. Cada respuesta que doy parece hacer que se reconecte con este mundo poco a poco, casi con reverencia. A medida que se adapta, encuentro un propósito renovado. Escribo cartas a otras madres que han perdido hijos, a esas mujeres que sienten la ausencia de su hijo en cada rincón de la casa. Cuento mi relato con dulzura, no buscando fama ni reconocimiento, sino queriendo ofrecer una mano, una esperanza silenciosa de que incluso en el dolor más profundo, algo inesperado pueda ocurrir. Creé un pequeño altar comunitario en la plaza local de Coyoacán, donde cada semana enciendo velas por almas olvidadas, para niños y adultos que se han ido sin que nadie recuerde sus nombres. La gente se acerca, algunos en silencio, otros comparten sus historias. Siento que de alguna manera mi dolor se ha convertido en cuidado y vigilancia, no solo por mi hijo, sino por todos los que aún están en el umbral entre la memoria y el olvido. El barrio cambió conmigo. Ahora, la gente mira a Santiago no con curiosidad o incredulidad, sino con respeto admirador y silencio. Se mueve por el mundo con la calma de quien ha visto más allá de la vida,
pero que abraza la sencillez de las pequeñas cosas, el sabor del café, la brisa matutina, la conversación con los vecinos. Observo, y cada gesto suyo me recuerda que el amor, ese vínculo que trasciende el tiempo y la muerte, es más fuerte que cualquier lógica o ciencia. A veces, durante la noche, me siento en el balcón y veo a Santiago dormir en la habitación que antes estaba congelada en el tiempo. Veo las sombras de la ciudad proyectadas en las murallas, y recuerdo todos los años de silencio, lágrimas y oraciones solitarias. Mi corazón sigue estrecho, pero de otra manera ahora es la gratitud la que late. Yo era la madre que esperaba, que creía cuando nadie creía, que mantenía viva la esperanza de un regreso que parecía imposible, y volvió. Realmente volvió. A medida que la ciudad avanza a su ritmo, nuestro hogar mantiene su propio tiempo, delicado y reverente. Santiago y yo compartimos momentos tranquilos, recuerdos que nunca conté, risas suaves e historias que la vida nos ha traído. Cada gesto es una celebración silenciosa de la supervivencia, la fe y la persistencia del amor. El mundo puede seguir girando con sus preocupaciones y conflictos, pero aquí la vida ha adquirido un nuevo sentido, una cadencia diferente, donde se honra el dolor del pasado y el presente se vive con intensidad. Y sin embargo, en el fondo de mi mente, queda una pregunta, susurrando entre las sombras y la memoria: ¿cuántos otros, como Santiago, esperan entre mundos, necesitando a alguien en quien creer para poder ser escuchados? ¿Cuántas almas permanecen en silencio, esperando pacientemente la fe de una madre, un padre, alguien que no se rinde? Esta pregunta me acompaña, no como miedo, sino como vigilancia. Creo que si mantenemos el corazón abierto, si seguimos recordando y cuidando, quizá podamos ofrecer la oportunidad que otros necesitan. En el silencio de casa, mientras Santiago se levanta para acompañarme a la cocina, siento que nuestra historia no es solo nuestra, es un recordatorio de que, incluso ante la pérdida, el silencio y la incredulidad, la esperanza no se agota. Lo imposible se ha hecho real ante mis ojos, y la vida es más compleja y misteriosa de lo que jamás imaginé. Camino con él, sintiendo su presencia física y espiritual, y entiendo que la vida continúa, no solo para nosotros, sino para todos los que tenemos en nuestro corazón, para todos los que creemos contra toda evidencia. Y entonces me giro hacia Santiago, sosteniendo su mano más grande y fuerte, y pienso, si pudo volver, si la vida puede ofrecer retornos inesperados, ¿qué más puede venir de la fe silenciosa, del amor persistente, de la paciente vigilancia de un corazón que se niega a olvidar? Esperan otros milagros, ocultos entre el día y la noche, esperando solo a alguien que se atreva a creer. Camino despacio por las calles de Coyoacán, sintiendo el viento rozar mi rostro y observando a Santiago desde la puerta, ya adulto, con la serenidad de quien ha cruzado mundos. Respiro hondo. Siento que mi misión como madre se ha cumplido. Ese hijo que perdí hace 15 años, enterrado en un día de dolor interminable, ahora está vivo ante mí, con su cuerpo y alma alineados con el presente. La hija Marina finalmente lo entendió, disculpándose con lágrimas en los ojos, e incluso el padre de Santiago, Joaquín, se mantuvo distante pero respetuoso, reconociendo la fortaleza silenciosa de una madre que nunca se rendía. La vieja casa, que antes solo resonaba con el sonido del viento y mis oraciones solitarias, ahora palpita con vida, risas contenidas y el murmullo de conversaciones compartidas, cada detalle recordándome el milagro que presencié. Con los años, he aprendido que la paciencia, la fe y el amor absoluto pueden trascender barreras que creemos insuperables, que el dolor del duelo no nos paralice, sino que nos enseñe a resistir, a mantener vivos a quienes amamos, incluso en ausencia. Y esto es lo que quiero que te lleves, por imposible que parezca. El amor verdadero puede atravesar tiempos y dimensiones, puede crear caminos donde no los hay,
y nos enseña a valorar cada momento con quien tenemos, con quien amamos, con nosotros mismos. Mientras escribo, pienso en vosotros, que me escucháis, quizás solos, quizá echando de menos a alguien querido. Gracias por seguirme hasta aquí, por abrir tu corazón a esta historia. Si este video te toca el corazón, si sientes que has encontrado un reflejo de tu propio amor o pérdida, deja un me gusta, es como un abrazo que calienta y apoya este canal, permitiendo que historias como esta sigan contándose. Apúntate, como si aceptaras una invitación para volver a tomar un café conmigo, para compartir más recuerdos y más vidas. Y no olvidéis comentar desde qué ciudad me estáis viendo. Quiero sentir la presencia de cada uno de vosotros en este espacio. Activa también la campana, para no perderla cuando vuelvas a preparar el café. Mientras el sol se pone sobre Coyoacán, Santiago y yo nos sentamos en el porche, cogidos de la mano, y me doy cuenta de que la vida continúa de una manera nueva, inesperada y preciosa. Cada carta que recibo de otras madres, cada visita al altar comunitario, cada vela encendida, confirma que mi historia ha resonado más allá de los muros de mi hogar, tocando corazones de otros. Y ahora, siento que hay aún más que contar, historias que cruzan vidas y tiempos, que llevan el peso de la experiencia y la ligereza de lo inesperado. No te vayas todavía, escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble, y deja que estas vidas y recuerdos sigan enseñándonos, tocándonos y conectándonos. Una vez enterré a mi hijo, pero me devolvió la llamada, y yo respondí,